paso de la materia de la semana pasada, la integral definida se ve así, igual que una integral normal, pero tiene ahora límites de integración. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver aquí estos dos numeritos, estas dos cantidades A y B. ¿Qué es lo que va a significar eso a la hora de calcularla? Que cuando encontremos una antiderivada, para encontrar este que va a ser un valor numérico, no va a ser una función, vamos a calcular, o primero encontrar una antiderivada y luego vamos a evaluar esa antiderivada en los límites de integración. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene que cumplir esta función f, que derivada nos dé la función f chica? Bien, lo típico de una integral. Bien, vamos a hacer varios ejemplos en este ratito. Aquí dice María Jesús, ahora Micaela Salvador Compus, y justo me fijaba que se había ido alguien. Bien, ya. Entonces, los pasos son, primero, encontrar la antiderivada, que también le habíamos llamado primitiva también, en algunos casos. Luego, evaluar y restar. Bien, esa antiderivada que está mencionada acá es encontrar la función que resulta de hacer la integral tradicional. Bien, ¿qué me refiero con la integral tradicional? Sin antes de lo que hacíamos antes de haber visto esto con los límites de integración. Denme un momento, por favor. Entonces, el ejemplo que vamos a desarrollar es... Vamos a hacer aquí todos los pasos. Y vamos a hacer, de hecho, algunos pasos extra. Vamos a encontrar cuál es la integral de alguna función que nos interese, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 1. Bien, eso yo creo que puede ser una función interesante. La vamos a integrar y vamos a calcular la integral desde 3 a 8. Bien, déjenme corroborar con el gráfico que nada raro pase con esta función. El gráfico lo voy a hacer en mi teléfono con Desmos. Esta es una herramienta que usamos harto y que ustedes pueden aprovechar de usar para este tipo de problemas. Más 1. Sí, efectivamente, nada raro va a pasar en esa función, en ese intervalo. Aquí me refiero con nada raro, que no se va a ir por debajo del eje de X, ahí pueden cambiar algunas cosas. Ya, entonces el paso número 1 va a ser encontrar cuál es la integral de esta función, pero sin los límites de integración. Bien, solamente encontrar la integral indefinida, que le llamábamos antes, que se llama así justamente porque no está definido cuáles son sus límites de integración, mientras que la integral definida sí tiene definidos sus límites de integración. Entonces lo que vamos a encontrar acá es una función que al derivarla nos va a dar la expresión que está acá dentro. Esa es justamente la idea de una integral, encontrar la antiderivada. ¿Cómo hacemos esto? Aprovechamos las reglas de integración y podemos separar esto en 3 integrales. Bien, vamos a tener la integral de x al cuadrado. Vamos a tener 2 veces la integral de x, porque ese 2 puede salir de la integral al ser una constante numérica. Y vamos a tener la integral de 1, que como es solamente la integral de 1 no se coloca. Estas 3 las podemos encontrar utilizando la regla de integral de una potencia. Aquí tenemos 3 potencias con distinto exponente. Bien, tenemos exponente igual a 1, perdón, igual a 0 aquí en el primero, exponente igual a 1 en el segundo, e igual a 2 aquí en el tercero. Perdón, debí haberlo dicho al revés. Este es el primero, este es el segundo y ese es el tercero. Y perdón, en estos casos, lo que hacemos es aplicar la regla de integral de una función potencia. Bien, entonces la primera,
va a ser x al cubo dividido en 3. Recuerden que las integrales lo que hacen es que nos suben los exponentes, a diferencia de las derivadas que nos bajaban los exponentes. En este caso va a ser 2 veces x al cuadrado dividido en 2. Los dos los vamos a poder cancelar. Y finalmente el último va a ser x solamente. Más una constante de integración que podemos decir que vamos a dejarla igual a 0. Bien. Pregunta, ¿hay más pruebas en esto? Deberíamos hacerla, pero no sé si hacerla. Yo creo que, no sé, de aquí a la próxima semana lo voy a decidir. Pero deberíamos, o sea, al menos por lo que me pide el colegio, pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer con eso. Quizá un par de ejercicios, nada demasiado locado. Eso no, que haya o no haya evaluación, por favor, que no sea excusa para que ustedes dejen de estudiar esto. Ustedes entraron a este lectivo idealmente porque es algo que les iba a ser útil para su carrera futura y esto sin duda que les va a ser útil. Bien, ya. Entonces, la función o la integral en definitiva va a ser x al cubo dividido en 3 más x al cuadrado más x más la constante de integración que en este caso lo vamos a dejar igual a 0. Bien, no es importante cuánto es porque ya vimos en el cálculo de la integral definida que esa constante de integración va a desaparecer porque vamos a estar sumando y restando y al ser una constante no cambia por el valor de x y por lo mismo va a desaparecer. Ya, entonces esa es mi integral indefinida y esta es la primitiva o antiderivada. ¿Cómo podemos saber que esto es una primitiva o antiderivada? Porque si la derivamos, si calculamos la derivada con respecto a x de toda esta expresión, x al cubo tercio más x al cuadrado más x, lo que vamos a encontrar es justamente la expresión que estaba adentro de la integral. Bien, lo verificamos. La derivada de x al cubo, perdón, esto va a ser un tercio por la derivada de x al cubo más la derivada de x al cuadrado más la derivada de x. Bien, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Ese 3 se va a anular con el 3 que estaba aquí en el denominador. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de x es 1. Porque, por lo tanto, la expresión es x al cuadrado más 2x más 1, que efectivamente es lo que teníamos dentro de la integral, así que todo bien hasta el momento. ¿Ok? Como les decía, este paso es opcional, es simplemente para que ustedes corroboren que efectivamente lo que hicieron está bien. Así que no es necesario aplicarlo. Si ustedes quieren hacerlo para tener más seguridad, genial. Si no, no hay ningún problema. Pueden simplemente confiar en lo que ustedes han hecho hasta el momento. Y lo fundamental, entonces, lo digo una vez más, es encontrar esta primitiva. Bien, ¿dudas con respecto a esto? ¿Dudas hasta el momento con esto? ¿Con alguna de las técnicas que usamos acá? ¿Con por qué estamos haciendo eso? Aprovechen de preguntarlo, por favor. Entonces, con la nomenclatura que usamos recién, esta era la función f chiquita y esta es la función f grande. Por lo tanto, lo que habría que hacer es ahora tomar esta función y evaluarla en los límites de integración, poniendo la función evaluada en 8 primero y restándole la función evaluada en 3. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que tomamos esto como una función y lo evaluamos en 8 y le restamos la misma expresión evaluada en 3. Y eso yo les había dicho también que se escribía de la siguiente manera, poniendo una línea vertical en el extremo derecho de la expresión y poniendo acá mismo los límites donde vamos a evaluar esta expresión. Esto quiere decir que la vamos a evaluar en 8 y le vamos a restar la evaluada en 3. Bien, por espacio voy a borrarlo de abajo, pero ustedes me dijeron que no había dudas con esto, así que excelente, lo podrían reproducir. Y esto correspondería entonces al paso número 2.
Muy bien, al parecer sí, así sería María Jesús, lo vamos a desarrollar ahora. Entonces esto sería 8 al cubo, dividido en 3, más 8 al cuadrado, más 8 menos, y aquí uso paréntesis porque estoy restando, 3 al cubo, dividido en 3, más 3 al cuadrado, más 3. Bien, y aquí el problema se vuelve un problema solamente aritmético. ¿Qué quiere decir eso? Que es solamente de cálculo con números. El primer paso es el paso algebraico, que es identificar las funciones, separar las integrales y hacer todo eso. Y el segundo paso es el paso aritmético, ¿bien? Que es simplemente evaluar con numeritos. Entonces, aquí ustedes van a desarrollar las potencias y después hacer la resta. Vamos a tener aquí 8 al cubo, que es 512 tercios, más, esto no se puede simplificar, 8 al cuadrado 64, más 8, menos. Esto se puede simplificar, pero no lo vamos a hacer para juntarlo con este cubo, o no, sí lo vamos a hacer. 3 al cuadrado es 27, pero esto se simplifica con el 3 que está abajo, menos 9, menos 3. Y fíjese que estos son solo menos por el signo menos de afuera. Bien. Pablo pregunta, ¿en el último paso se reemplazó las X con 8 y 3 respectivamente? Sí, efectivamente. Bien, este es el 8 que se reemplaza con el que está sumando, o sea, el primer término, y luego el 3 se reemplaza con signo menos porque va a estar restando acá. Exactamente, Pablo. Muy bien. Ya. Y ahora entonces podemos sumar o restar lo que podamos juntar. Bien, ahí depende de ustedes cómo es que van a ir sumando estas cosas. Bien, yo por ejemplo veo aquí 64 más 8, 72. 72 menos, eso va a ser 54 menos 3, 51. Entonces esto va a ser 512 tercios menos 51. Ustedes pasan eso tercio, lo pueden restar. Bien, entonces 512 tercios menos 51. Lo vamos a copiar donde puede ser. Estoy quedando un poco corto de espacio. Voy a ponerlo más para acá. Lo vamos a dejar ambos con denominador 3. Sería entonces 153. Y la resta de eso nos va a dar 9. 359 dividido en 3. Que eso no se puede simplificar bien porque 359 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, esa es la respuesta. Bien. El problema después de la parte algebraica, como les dije, se volvía aritmético, que se puede hacérseles más fácil o más difícil. O sea, y depende de las habilidades que ustedes personalmente tengan. Bien. Súper. Vamos a comprobar esto y lo vamos a relacionar con una con la definición de integral definida como área bajo la curva con el uso de Desmos, así que yo les voy a compartir pantalla en un momento. Bien, por mientras, pregunto nuevamente, ¿dudas con este segundo paso? Les recuerdo que lo que hicimos, la función que habíamos encontrado en el paso anterior, le evaluamos en 8 y le restamos la misma función evaluada en 3. ¿Por qué 8 y 3? Porque esos son justamente los límites de integración que tengo acá. Bien, tengo más 8 en la parte superior, que se va a ir sumando, y 3 en la parte inferior, que se va a ir restando. Bien, entonces aquí tomamos la función evaluada en 8 y le restamos la función evaluada en 3. Y ahí, como ya reemplazamos todas las X, es un problema aritmético, o sea, cálculo de numeritos nomás. Bien, dudas, preguntas que ustedes tengan, por favor aprovechen de resolverlas ahora. Bien, entonces aquí tenemos nuestro Desmos. Tenemos nuestra función, que era x al cuadrado más 2x más 1. Bien, entonces así se ve. Vamos a hacer un poquito de zoom más para afuera.
Y aquí tenemos que poner la diferencia de 5 en 5 y de 5 en 5. Ya. Ahí está bien, súper. Y lo que hicimos fue al final calcular la integral desde 3 hasta 8 de x al cuadrado más 2x más 1. Ustedes pueden calcular esto con Desmos también, si es que les ponen estos paréntesis acá, y ahí vimos que me había equivocado en algo. Qué terrible, era 665. ¿En qué me equivoqué? Ah, en esta parte. Muy bien, mil disculpas. Esta operación de acá, que noté como resta, debería ser una suma. Perdón. Suma, y esto entonces es 665. Ahí sí, ya, perdón. ¿Y qué significa entonces en la práctica este 665 dividido en 3? Significa que van a ustedes tener un área esta área de acá, pero entre estos límites de acá. Bien, ¿qué quiere decir ese valor? Que esa área verde que está pintada acá tiene un valor de 665 dividido en 3 unidades cuadradas. Bien, ya sea si es que está en metros, va a ser metros cuadrados. Si es que está en milímetros, va a ser milímetros cuadrados. Si está en centímetros, va a ser centímetros cuadrados. Bien. Y por lo mismo, entonces, se puede asociar con muchos problemas de física. Bien. Por ejemplo, si es que esto fuera velocidad, si es que esta función les diera velocidad, fuera velocidad en función del tiempo, por ejemplo, esta área sería entonces la distancia recorrida, ¿bien? En esa cantidad de tiempo. Entonces, si es que esto fuera velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, entonces la distancia que recorre un cuerpo entre 3 segundos y 8 segundos sería 665 dividido en 3 metros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la distancia, si ustedes recuerdan de la fórmula velocidad igual distancia partida en tiempo, la distancia que recorre un cuerpo es velocidad por tiempo. Pero eso es válido solamente cuando la velocidad es constante. Cuando la velocidad va cambiando, lo que podemos hacer es ir aproximando esto en pedacitos cada vez más chicos y hacer un cálculo de una multiplicación chita de velocidad en un intervalo corto por ese intervalo de tiempo cortito. Y ahí entonces haríamos la suma de los infinitos rectángulos muy delgados que ya habíamos hecho en clase, que habíamos hablado de eso cuando introdujimos el concepto de integral. Bien. Y para terminar de aclarar dudas con respecto a esto, nuestra función que era x al cubo más x al cubo tercios, perdón, más x al cuadrado más x, que es esta de acá, si le evaluamos en los límites de integración, la función evaluada en 8 menos la función evaluada en 3, el resultado es entonces el mismo que teníamos más arriba. Bien, y esos puntos de la función son la función evaluada en 8, que es un valor bastante más grande, donde está por acá, y la función evaluada en 3, que está un poquito más abajo. Y si los restan, entonces les va a dar el área de acá, comprobándose entonces que se puede considerar el área de una, la integral definida como la diferencia entonces de estas cantidades que son la primitiva de la función o la antiderivada evaluada en los límites de integración. Bien, y si ustedes se fijan, esto da lo mismo si es que yo le agrego
una constante de integración cualquiera. De hecho, si le pongo aquí un deslizador C para darle cualquier valor, la diferencia sigue siendo la misma, porque al ser una constante, como se está sumando en la primera parte, acá, y después se le va a restar, va a desaparecer. La función, como se ve aquí, va a subir y bajar, porque le están sumando algo fuera de la x, como aprendimos con nuestras traslaciones de funciones, pero la diferencia entre dos puntos va a seguir siendo la misma. Bien, la diferencia vertical aquí entre estos dos puntos sigue siendo la misma. Bien, súper. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo ahora les voy a dejar un ejercicio que lo saqué del libro que usamos de cálculo. Les voy a dar este reto para que lo revisen, aclaren sus dudas en caso de que haya algo que aún no entiendan. Y espero que se puedan dar cuenta de qué cosas están entendiendo y qué cosas no están entendiendo. Y luego lo vamos a revisar. Bien, el ejercicio entonces es el siguiente. ¿Dónde está? Por acá está. Ya. Bien, ¿cuánto es esto? 4 más 3x al cuadrado. Bien. Ese es el ejercicio que me gustaría que ustedes desarrollaran ahora, calcular cuánto es esto, y les voy a dar la respuesta inmediatamente. Bien, la respuesta de esto es 5. Pero ustedes tienen que descubrir por qué pasa eso. Y un problema un poco más filosófico incluso. O sea, ustedes lo pueden resolver por medio de cálculo normalmente. ¿Cuánto es la integral de esto? Bien. ¿Cuánto es la integral de 3 a 3? Aquí tenemos el mismo valor en el límite de arriba y de abajo de x al cuadrado, una función que es relativamente fácil de integrar. Así que les doy entonces unos minutos para que piensen y intenten desarrollar esos ejercicios. En caso de que tengan alguna duda, me escriben por el chat. Mucho éxito. Y de que se dio cuenta, y esto también se los voy a anotar la respuesta, en 2 minutos más vamos a hacer la primera, que la respuesta de esto es 0. Ya les voy a explicar en un momento más cómo podrían haberse dado cuenta de esto un poco más rápidamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo demasiado elaborado. Entonces el primero, bien, de hecho no necesito resolverlo porque está aquí en nuestro libro de la asignatura. Déjenme dar un poco más de zoom para que lo podamos ver bien. Bien, aquí dice entonces evaluar esta integral. Ya sabemos que esta integral, como está desarrollada acá, se puede separar en dos integrales. Esta que está acá del 4 y la integral de 3x al cuadrado, y de la integral de 3x al cuadrado al 3 puede salir fuera de la integral de esta manera. Bien, aquí el libro usa un truco que ustedes podrían haber notado, que podía funcionar, pero es también posible encontrarlo utilizando las reglas de integración normal, pero por lo general la integral de una constante es igual a esa misma constante por la separación entre los límites de la integral. Si ustedes resuelven esto, les va a quedar que esta es 4x evaluado en 1, o sea, 4 por 1, menos lo evaluado en 0. Así que la primera integral va a dar 4. Lo voy a resolver luego de la otra manera. Y se encuentra, el libro encontró un poco más arriba que la integral de x al cuadrado entre 1 y 0 es un tercio, y eso ocurre porque la integral de x al cuadrado es x al cubo dividido en 3. Ustedes lo evalúen en 1 y les va a dar 1, lo evalúen en 0 y les va a dar 0. Por lo tanto, esta integral va a ser 4 más 3 veces, como aquí hay una multiplicación por 3, 3 veces un tercio, 3 por un tercio es 1, y 4 más 1 es igual a 5. Con lo que entonces termina el ejercicio. Haciéndolo en la pizarra, entonces lo que tenemos que hacer es separar esto en las dos integrales. Voy a poner por acá. De 0 a 1, la integral de 4, más de 0 a 1, la integral de 3x al cuadrado.
Esto va a ser entonces igual a 4 veces la integral de 1, o la integral de dx, más 3 veces la integral de 0 a 1 de x al cuadrado. Y esto entonces se resuelve, como lo hicimos recién, con una la regla de la potencia. En este caso tenemos exponente 0, y en este caso tenemos exponente 2. Entonces esto va a ser 4x, evaluado entre 1 y 0, más 3 veces x al cubo dividido en 3, que es lo que se puede cancelar, evaluado entre 1 y 0. Y esto entonces me va a dar 4 más 1, que eso es igual a 5. Bien, esa es entonces la resolución del primero. La resolución del segundo, hay dos maneras de verlo. Primero la manera algebraica y luego la manera geométrica. Vamos a revisar las dos. Supongan entonces que ustedes tienen la integral de x al cuadrado, que ustedes no saben cuánto es, pero va a ser una función de x, va a ser función de x grande. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a calcular la integral de esto, lo van a calcular aritméticamente como esta función f grande evaluada en 3 menos la función f grande evaluada en 3. Entonces, como aquí ustedes van a estar sumando y restando la misma cantidad, se van a cancelar y el resultado es 0. Bien, ese es el motivo algebraico. Si ustedes encuentran efectivamente la función que, como vimos acá arriba, esa función va a ser x al cubo dividido en 3. Eso ustedes lo van a evaluar en 3 y se lo van a sumar y restar, así que van a desaparecer, se van a aniquilar. Y por otro lado, la razón algebraica es la que les voy a mostrar ahora. Entonces vamos a ir aquí a nuestra graficadora y vamos a borrar estas funciones que están un poco más arriba y nos vamos a quedar con nuestra función que es x al cuadrado. Entonces lo que queremos es tener que, vamos a tener esta función entre a y b. Vamos a tener aquí dos deslizadores a y b cualquiera. Entonces vamos a ver cuál es la integral desde a b de mi función, que va a cambiar dependiendo si yo cambio los límites de a y b. Entonces nos vamos a ir aproximando cada vez más a esta integral que sea desde a a b. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es que estamos una unidad por arriba y una unidad por abajo de los límites que eran x, que eran ambos igual a 3. Y a medida que vamos estrechando esto, vamos haciendo este rectángulo cada vez más chiquitito y también esta área cada vez más chiquitita. Entonces ahora el rectángulo es mucho más delgado, y si le agrego otro 9 por acá y le agrego otro 0 por acá, es cada vez más delgado. En este punto casi ni se ve. Y por lo tanto, cuando esto sea exactamente igual a 3, y esto también sea exactamente igual a 3, la integral es igual a 0, porque no puede existir un área de un rectángulo infinitamente delgado. Así que, y esto de hecho es un teorema de las integrales definidas, que no lo vamos a ver con mucha formalidad, pero esto es para que ustedes se hagan una idea, que cuando los límites de la integral definida son los mismos arriba y abajo, el valor de la integral es 0. Bien, algo que no creo que lo usemos en algún ejercicio, pero les puede interesar. Bien, ya, súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tarde? En la tarde vamos a revisar algunos ejercicios más de esto, y yo creo que eso nomás, no les voy a dar tarea para la tarde. ¿Sabe cuándo dan las notas? No sé. Yo voy a enviar las mías al menos el viernes o el lunes de la próxima semana, para que tengan más o menos claro cómo van. ¿Ok? Ya. Eso, chicos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos después de almuerzo. Aprovechen de descansar en este ratito.